muchísimas gracias de verdad por haber accedido a charlar conmigo. Y lo digo de verdad, gracias por acceder a hablar conmigo, porque en los tiempos que corren, personas que piensan diametralmente opuesto en muchas cosas, pues como que últimamente no está bien visto que se sienten a hablar. Así que gracias de antemano por concederme este rato para charlar. He visto que tenemos más o menos la misma edad, o sea, somos más o menos de la misma época. Yo soy 3 años mayor que tú. Somos de la misma generación, así que yo creo que algunas cosas coincidiremos, ¿no? El que pensemos de manera diferente, que no nos cueste sentarnos a hablar. Eres escritor, eres historiador, y lo primero que te quiero preguntar es si tienes buena memoria, porque siempre he admirado muchísimo a la gente que ha estudiado historia, porque yo soy un cero a la izquierda en historia. Sí, he tenido mucha suerte, que tengo una memoria bastante privilegiada. Soy una persona que, bueno, se me quedan las cosas fácilmente. Bueno, y estos 37 años de vida te han dado para vivir mucho y muy intensamente. Sí. Has escrito varios libros y uno de los libros que has escrito tiene que ver con una vivencia en un centro penitenciario. El de historias de la cárcel, sí. ¿Cómo fue eso? Fueron unos meses, ¿verdad? Bueno, yo en primer lugar quiero decirlo primero, porque la gente si no prejuzga mucho. Yo estuve en la cárcel por un juicio que me montaron por ir a combatir contra el Estado, o sea, por luchar contra el Estado Islámico. O sea, no es por ser un ratero. Y sí, estuve 49 días, casi 2 meses, en aislamiento antiterrorista, FIES 3. Y bueno, pues fue una experiencia, no te lo voy a negar. Fue duro. Yo, bueno, siempre me considero una persona bastante dura también. Pero bueno, a mí me curtió. Es decir, la gente normalmente se hunde en esas circunstancias. Y bueno, yo de por sí ya antes siempre he sido, yo he currado mucho en la noche de seguridad, siempre he tenido, está vinculado mucho a las artes marciales, que curraba dando clases también. Yo he tenido una vida, bueno, bastante complicada desde mi adolescencia por arriba. Y bueno, la cárcel fue un shock, claro, porque yo de repente estaba allí con tigres de Arcán, con albano-kosovares que se dedicaban a hacer butrones, con gente de la mafia italiana, con traficantes de armas colombianos, había yihadistas también, que no coincidí con ellos físicamente en el mismo patio, pero sí que tuve también historietas. Y bueno, allí estás 21 horas encerrado y 3 horas de patio. Si llueve estás 0 de patio y solo en la celda. Es una celda pequeña, entonces te comen. Entonces, Y pues digo yo, ¿qué fue más duro? ¿La espera antes de entrar o cuando ya estabas dentro? ¿Qué fue más agónico? Porque yo creo que es la espera de saber si te toca entrar o no. No, ¿No? no, porque yo, claro, yo cuando pasó yo daba por hecho, o sea, a mí o sea, no me sorprendió porque sabía que podía pasar, pero yo sabía que yo no había hecho nada realmente para estar. Dios mío, es que Entonces, te entiendo tanto, Roberto. claro, Es que te entiendo tanto porque yo tengo un procedimiento penal ahora pendiente y yo me pongo en lo peor. Y digo, es que claro. le quiero preguntar por eso. Entonces me puse en lo peor y dije, voy a ir, claro, en plan, el jefe eres tú, vas a ir para adentro 100% hasta que, a ver qué pasa, hasta que se aclare el asunto y tú no te libras de ir a preventiva. Entonces yo ya lo di por hecho, yo ya pensaba que era en plan montaje de que me habían hecho algo de me van a mandar sí o sí y ya pues lo asumí. Entonces yo estuve muy entero en todo ese proceso porque yo daba por hecho 100% que me iba a pasar. Entonces cuando me llegó el policía me dijo que te vas para adentro, y dije, bueno, pues ¿qué le voy a hacer? Y luego allí fue duro porque no sabes mucho del exterior, porque yo tenía también las comunicaciones intervenidas. Entonces, ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste? yo estuve en 2 cárceles. Estuve en Soto del Real, que el primer periodo, porque te ponen 2 artículos distintos, ya de memoria no me acuerdo cuáles eran cuando entras, y en el primero, claro, conocí a gente muy peculiar. Claro, de lo más variopinto. Sí, pero gente muy peculiar, de que era sobre todo gente de ETA, mafiosos. Estuve con un montón de gente de ETA, de jefes de artificieros, de jefes de internacional, o sea, estuve con un montón de esta gente allí metido. Y tienen una situación, se quejan mucho, pero tienen una situación bastante mejor que la de la mayoría de los presos, porque ellos tenían el jueves todas las semanas, libros nuevos, y el resto de gente no tenía mucho. O sea, conmigo se portaron bien, eso lo tengo que reconocer, y de hecho en el libro lo digo, pero bueno, que luego ya con el tiempo lo piensas y dices, bueno, porque claro, el colectivo tiene dinero, les meten dinero y con dinero la cárcel es diferente a que si eres pobre como una rata. Eso ya Claro. te lo digo yo. Claro, yo lo que conozco de los centros penitenciarios es como abogada y cuando voy a visitar a los que están internos,
a través del teléfono y ya está, y lo que ellos me cuentan, ¿no? Pero claro, una cosa es verlo como profesional y otra cosa es vivirlo como interno. Sí, a mí hay gente que se mete conmigo en plan de, anda, si estuviste ahí 49 días, eso no es nada. Y es como, ya, claro. Sí, pero tienes que estar. No es nada, a ver si vas tú, ¿no? Había un abogado que decía, no, pero yo he ido más veces allí como abogado que tú como preso. Y es como, mira. Ya, pero no tiene nada que ver. Primero es mentira y segundo no tiene nada que ver. Ya, porque pero te digo una cosa, psicológicamente el hecho de estar privado de libertad a mí es lo que más agonía, por eso te preguntaba si es más agónico la espera de saber si vas a entrar No, o el hecho de cuando estar estás. dentro. Y luego ten en cuenta que yo la petición original, la que tenía era de 27 años. Entonces, claro, tú estás ahí, no sabes qué va a pasar y te están pidiendo 27 años. Entonces, claro, Dios, sales es duro. de ancianito. Bueno, de ancianito no, pero en la mitad de la vida, madre. Y allí la gente cae en la drogadicción enseguida, tanto de ilegal como de legal, porque allí te pastillan. O sea, tú si al médico le pides lo que sea, el médico te lo da para que te estés tranquilo y te calles. Y a mí no me dejaron estudiar, porque yo me detuvieron en la semana de exámenes, que me estaba sacando la carrera por la UNED. Le dije a la mujer que quería hacer los exámenes y me dijo, no, es que ¿para qué quieres estudiar si eres un criminal? Y yo, si no estoy ni condenado. Bueno, pues no me dejaron presentarme y cuando salí luego lo recuperé todo en septiembre. Pero claro, yo no sabía nada. Yo estaba ahí, no sabía nada de nada. Estás todo el día comiéndote la cabeza. Yo estuve una semana con un mono blanco, con un agujero en la entrepierna así, que me estaba pequeño además. No tenía ni mi ropa porque te la quitan y la llevan a lavar. Sí. No me metieron mochila ni nada porque en aislamiento no es tan fácil. Y estuve una semana así y yo veía a los del Estado Islámico que tenían hasta alfombra y gorrito para rezar y claro, me llevaban los demonios, ¿no? Claro. Hay mucha solidaridad de preso, de gente que se ayudan unos a otros. A mí me ayudó mucha gente estando allí y me enseñaron un poco al camino también para no caer en determinadas cosas. Y yo salí siendo un hombre, o sea, te cuento más cosas si quieres de la cárcel a que me preguntes, pero yo salí un hombre mucho más recto de allí. O sea, yo cuando salí, yo me sacaba la carrera por sacármela, en plan típico 2, 3 asignaturas al año, porque yo dejé de estudiar para ponerme a trabajar cuando era más joven. Y claro, de repente yo salí de allí y me saqué la carrera en Geografía e Historia, me saqué el máster, estoy haciendo el doctorado, empecé a escribir libros, que tengo un montón ya, pero empecé ahí. Los he visto. Claro, luego yo tenía un problema en el hombro y me dijeron que antes de eso que dejara de entrenar, que tal. Salí, me puse a entrenar, estuve compitiendo en kickboxing y en K1. Es decir, hice más. Monté el frente, o sea, es que hice más desde que salí hasta ahora en productivo que en toda mi vida. Entonces yo salí muy a relativizar, claro. Claro, no, y salí muy disciplinado porque yo allí en la cárcel me levantaba 1 hora. Entrenaba 4 horas al día. Yo salí en mejor forma que en toda mi vida de allí. Salí delgado porque allí no se come bien, pero salí en la mejor forma física de mi vida. Leía 6, 7, 8 horas al día. Me preparaba un montón de textos. O sea, jamás he aprendido tanto de forma tan intensiva como allí. ¿Qué pasa? Que cuando salí, todo eso bueno que saqué, lo apliqué a mi vida. Entonces no he parado de mejorar, pero porque claro, aplico una ética y un estilo del trabajo pues muy diferente. El estoicismo, las bondades de los centros penitenciarios. Yo he pensado que si finalmente yo tengo que ingresar en un centro penitenciario, me dedicaría a escribir un libro. Eso sí, la ansiedad me lo permite. ¿Tú tienes algún tipo de secuela psicológica que te haya dejado haber estado en prisión? No, es que te digo que yo he tenido una vida complicada. Entonces, bueno, pues te afecta. Al principio, pues no te voy a engañar. Yo al principio estaba muy irascible cuando salí. Hay cosas que incluso se me han quedado cosas de tonterías. Pero, por ejemplo, tú comes conmigo y has comido antes de yo ir a la cárcel y como 17 veces más rápido. Y es porque allí o comía rápido o no comía, porque te ponen la bandeja, van repartiendo la galería y cuando terminan pasan a recogerla. Entonces el primer día me lo dejé todo encima de la mesa y me lo comí como pude, porque dije, mira, claro, por esto que no comer. Pero, y de hecho me he relajado ya, pero comía como... Luego el tema de las distancias, por ejemplo, dirás, menuda tontería. La gente que se ha tirado 20 años no quiero pensar cómo lo afectará, pero ahí me soltaron de repente en Gran Vía nada más salir y claro, yo veía el fondo y es que en la cárcel lo más lejos que podía mirar era o al cielo, que no vale, o en el patio que eran nada, ni 10 metros. En Soto, que en Extremadura era más pequeño. Entonces, claro, es como puedo ver a lo lejos, ¿no? Y es como una sensación de paz que te da. Y eso, por ejemplo, yo voy a sitios que son paisajes así como muy... Me quedo embobado mirando porque digo que... Y eso mira que ha pasado tiempo, ¿eh? Pero te da como sensación. Salí muy irascible, o sea, muy
A ver, yo siempre he sido una persona con carácter, tampoco lo voy a negar, pero salí como muy agresivo, la verdad. Y como muy de enfados y de así de explosivos. Y me costó tiempo quitármelo, la verdad. También te lo Con digo, pero rencor, con rencor. sí. En la presentación he dicho que eres historiador y que, vamos, has escrito libros, que eres escritor también, pero se me ha olvidado lo más importante y por lo que te traigo al canal, que eres el presidente de un partido político que has fundado tú. Sí. Y la primera pregunta que te voy a hacer, que la pensaba cuando me dijiste que sí, no me creía que me hubieras dicho que sí, digo, ay, qué bien, no me puedo creer que se vaya a sentar conmigo. Digo que sí a todo el mundo, ¿eh? O sea, yo soy Bueno, muy pero a abierto. mí me hacía muchísima ilusión. Digo, bueno, pues me ha dicho que sí, le voy a preguntar, ¿a ti te cuesta definirte en los tiempos que corren como una persona de izquierdas? Bueno, es que esa es la cosa. Yo reniego de ser de izquierdas. O sea, yo creo que lo de la izquierda y la derecha es un timo que solo sirve para engañar a la gente a día de hoy. Y creo que defienden, a mí me da igual que esté el PSOE que el PP, mi vida no cambia. Yo creo que defienden prácticamente lo mismo. Sé que en esto que voy a decir ahora no estamos de acuerdo, pero creo que Vox y Podemos, aunque no defiendan exactamente lo mismo, creo que hacen el mismo papel, o por lo menos de apoyo a tal. Y creo que es una de las estrategias que ha matado a Podemos, va a matar a Sumar, y Vox depende de lo que haga, porque sí que es verdad que estoy viendo cambios, o le puede ir muy bien o le puede pasar igual que a estos grupos, porque ser el mini yo de algo más grande solo te lleva a que en cuanto dejas de ser útil, pues se hace voto útil y te destruyen. Entonces... Sí, pero al margen de los partidos políticos que tenemos hoy en día... No, de la ideología también. Creo que... Te desmarcas de la ideología de izquierdas, sí. Pero te desmarcas ahora o cuando tenías 20 años, 30 años, te posicionabas en la izquierda y hoy en día, por lo que está pasando, dirías que no eres de izquierdas. Es decir, que lo que está pasando... Mira, te voy a decir, lo que está pasando, tú lo has visto mucho más tarde que yo, porque yo lo he visto desde dentro. Es decir... la explosión de todo esto la gente la conoce a partir de 2000 y que ha ido degenerando más, pero dentro de lo que es los movimientos, por lo menos de la extrema radical, que es de donde vengo yo, esto lleva muchos años ya imponiéndose, ¿no? Y pasando el rodillo. Y yo esto lo viví desde dentro y yo siempre he tenido mucho rechazo a estas cosas. Cuando empezó a venir, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, yo me acuerdo de asambleas, te estoy hablando de 2009, 2010, o sea, hace bastante tiempo, y ya venía eso, ¿no? Yo me reía y decía, ¿esto cómo se va a imponer aquí? Qué ridículo, ¿no? Y mira ahora. Entonces, ha sido como un proceso, pero yo siempre he sido un poco apestado dentro incluso de esa izquierda radical, porque yo siempre he sido muy patriota, yo siempre... Hay ciertas cosas que a mí de la sociedad moderna pues no me convencen, y siempre hemos tenido problemas, el grupo del que yo estoy, cuando hemos ido evolucionando, que hemos ido evolucionando como grupo también, siempre hemos sido un poco los apestados. Pero claro, con el tiempo ya llega un momento, nosotros pasamos de hablar de recuperar, de hecho tengo un libro que es Cómo reconstruir la izquierda revolucionaria, hemos pasado de eso a renegar absolutamente y decir que hay que reconstruir un movimiento popular, un movimiento obrero, revolucionario, etcétera. Pero el tema de la izquierda y la derecha, nosotros ya renegamos totalmente de ello. Y en mis últimos libros se puede ver que vamos, que no es que reniegue, sino que confronto, de que no... Mira, durante toda tu trayectoria estudiantil y académica estuviste dentro de movimientos de extrema izquierda. Siempre, sí. ¿Cuál es tu intrahistoria? ¿A qué se debe que te hayas encantado por eso? Seguramente tenga que ver mucho con la infancia que has tenido. Puede ser. ¿Te has criado entre políticos, movimiento, o sea, en tu familia han sido muy políticos? No mucho. Eran los típicos demócratas, quizás un poco conservadores, pero de no meterse en nada. O sea, a nivel de abuelos, de gente ya de la época de la guerra, y etcétera, ahí sí, pero mis padres para nada, y en mi familia no eran gente muy política. Yo, sinceramente, empecé a politizar cuando empecé a leer historia. Y bueno, cuando eres más joven, pues muchas veces te dejas llevar por radicalismos. Pero bueno, yo siempre he sido una persona que he tenido muy clara, ¿no? El tema de la transformación, el tema de la lucha obrera, ese tipo de cosas siempre me han atraído. Entonces, pues yo me fui acercando a organizaciones que he pasado por muchas. Y bueno, luego me he ido desencantando, pero me llamaba la atención, ¿no? Porque a nivel de fraseología sí que es verdad que mantienen todavía incluso, sobre todo las más radicales, las grandes ya no, pero sí que mantienen todavía algo de obrerismo, aunque sea de palabra,
Entonces, pues bueno, a jóvenes confusos, que es lo que tiene la juventud, pues los atrae. Entonces, pues yo luego he sido un hombre muy como de acción toda mi vida y he perdido muchos años de mi vida haciendo el tonto y jugándome la libertad y la salud y por cosas que en realidad es lo que defiende Amazon ahora mismo, o lo que defiende Netflix o lo que defiende gente así. Entonces, claro, yo he evolucionado y a la vez reniego de eso, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, es la evolución, no reniego. No, yo sí reniego. Y creo que he perdido mucho el tiempo, incluso he tenido confrontaciones con mucha gente, que ahora lo veo con el tiempo y digo, he perdido mucho tiempo. O sea, me ha ayudado a ser como soy ahora, eso sí que lo tengo que admitir, es decir, las condiciones son las que hacen a la persona, pero yo me arrepiento bastante, sobre todo del tiempo perdido en la época universitaria, que bueno, ya en esa época yo me dedicaba, incluso antes, en la época del instituto, yo me dedicaba a confrontar ya y me odiaban, he tenido hasta juicios con ellos porque me han denunciado, con toda esta gente que ahora son los que llevan toda la historia de la izquierda, es decir, el Rejón. ¿Te refieres que dentro de la propia convivencia que tenías con gente de extrema izquierda tenías tus... Sí, nuestro grupo tenía muchos conflictos con todos, es lo que te he dicho, que nosotros éramos como un poco los apestados ahí. Pero, por ejemplo, con el grupo de Rejón, lo que era el colectivo 1984, todo eso, que fue el germen de luego Contrapoder y luego todo lo demás, nosotros con esa gente hemos tenido 50.000 conflictos desde el principio. Con la gente en la facultad, yo he ido a clase con Raquel Huerta, que es diputada, he ido a clase con Rita Maestre, he tenido 1000 peleas con Urbán, que no sé, con lo mayor que es, no sé qué hacía. Ahora lo pienso y digo, este hombre casi puede ser mi padre y estaba con nosotros en las asambleas. Bueno, pues estaba Urbán, estaba Iglesias, con Monedero tuve también 1000 historias allí en las asambleas, nosotros nos dedicábamos a reventar las cosas a ellos, siempre estábamos confrontando con ellos. Entonces, bueno, es que los conozco desde que eran chavales ellos también. Claro. O sea, ellos son más mayores que yo la mayoría, las chicas justo no, pero los tíos sí son todos más mayores y los conozco a todos de esa época. Y luego a los que no conocía por la universidad en sí, yo estaba en la OJC en su momento, es uno de los grupos por los que pasé, he pasado por muchos, te lo puedo asegurar. Y claro, ahí conocí a Irene Montero, ahí conocí a Juan Manuel del Olmo, ahí conocí a Rafa Mayoral, es que yo los conozco a todos desde hace 20 años, más de 20 años. Y claro, yo he visto su evolución, o sea, yo veo a Irene Montero ahora. La diferencia que tienes tú de la universidad, yo estudié Derecho en León, en la época del no a la guerra, ¿sabes? Y yo era de las que no estaba nada politizada, pero en mi facultad, pese a ser la facultad de Derecho, que no estamos hablando de la de Filosofía y Letras ni la de Historia, había muchísima gente de izquierdas, muchísima. Había asentamientos, de hecho, en aquel momento en la universidad. Y a mí me odiaban. O sea, yo siempre he tenido una relación con la gente de los movimientos de izquierda, pese a ser una familia muy humilde y trabajadora y estudiar gracias a becas y a estudiar por trabajar de noche, que ahí tenemos algo en común, yo era la camarera, yo siempre sentí como que la gente de extrema izquierda trataba a la gente de manera muy diferente en función de si estabas con ellos y en su mundillo y si eras de los que no estaban, aunque no estuvieras politizado, actuaban de manera muy radical, o sea, sí. no eran tus, o sea, ni siquiera eran conocidos, o sea, te insultaban, real. Y yo tengo esa cosa ahí y digo, bueno, al menos tú eres una persona que eres proclive al diálogo y eso está muy bien. Sí, pero... Porque hay gente como que se ha quedado ahí. Sí, sí. Yo de todas las maneras, yo sí he de decir una cosa. Yo, a diferencia de mucha de esta gente, nunca he sido un abusón y nunca he ido a atacar a gente débil ni a, por lo que dices tú, de increpar a gente que no tiene... Yo eso no lo he hecho nunca. O sea, yo cuando confrontaba... ¿verdad? No me sí, hombre, claro. Sí, que sí, pero es que a mí... O sea, yo confrontaba con ellos también. Pero también te digo que lo que era la derecha radical de esa época también era distinta, porque... En mi facultad no había... Vale, en la mía no había, pero estaban en la de Derecho y en otros sitios. Y en Ciudad Universitaria había un montón de grescas siempre y nosotros íbamos a Ciudad Universitaria también. O sea, bueno, no sé allí, pero por lo menos en León yo no vi a nadie de ningún movimiento de extrema derecha. Siempre en León puede ser, pero en Ciudad Universitaria había muchas peleas, muchas peleas de... ¿Quién ganaba? Pues depende, eso no es... O sea, yo creo que no hubo una victoria decisiva porque no... La derecha en mi época no tenía realmente fuerza estudiantil, era más de matonismo.
Claro. Entonces, bueno, De destrozar el mobiliario urbano y de hacer yo creo pintadas. que depende. O sea, si eran peleas de pequeños grupos, yo creo que solían ganar los nazis, sinceramente. ¿Eh? Sí. Y si eran peleas que eran más de grupos más amplios, como eran muchos más los de las asambleas y tenían más presión y más apoyo de decanos y demás, solían ganar los otros. Entonces yo creo que yo lo dejaría un poco en empate esa época, la verdad. Yo es que tengo la sensación, después de ver el movimiento que se generó en la calle, en la Plaza Mayor, y de aquellos polvos estos lodos, o como se diga el refrán, que siempre lo digo mal, llegaron a la política Podemos, ¿no? Y tengo la sensación, por la vivencia que yo tuve en la universidad, de que no hay una propuesta política real, que sigue basándose en soflamas que se van repitiendo desde la época universitaria hasta tenerlos en el gobierno, sin ninguna propuesta política más allá de eslóganes. Yo no sé si tú tienes esa sensación. O sea, eso es la sensación que puede dar desde fuera, pero yo creo que no es así. Yo creo que hacen todo eslóganes porque en realidad están siguiendo una moda que no han diseñado ellos. Yo creo que la ideología actual, la woke, es como una moda que viene de Estados Unidos Sí, y hay claro. una serie de imposiciones que vienen de allí que aquí, para hacerlo moda, pues efectivamente, es rollo panfletario y no tiene profundidad. Pero en realidad la ideología que están importando en sí tiene más profundidad. Lo que pasa es que lo convierten en una moda. Y entonces, pues las modas son clichés, es estética, es actuar de determinada manera, decir una serie de cosas. Yo te pongo un ejemplo, influencers de izquierda actual, que ahora están haciendo superproyectos de ahora. Yo pongo ahora mismo a cualquiera y cojo a dos aleatorios y empiezo a ver la posición que tienen sobre cualquier cosa, todos dicen lo mismo, hasta las mismas palabras, hasta los mismos gestos, es que hacen todos lo mismo, pero porque siguen la moda. Y es una cosa que no ha diseñado Pablo Iglesias, es una cosa que viene de otros sitios y que ellos, pues lo aceptan. Han pasado de estar hablando todo el rato de la lucha contra el imperialismo americano, que no sé qué, y yo ahora de repente veo que es que ellos son los que defienden todo lo que viene de allí. Y me parece ridículo, Y los cambios que hacen, porque hay cambios que son como giros de guión, de que defienden una cosa y de repente Sí, hacen sí, sí, ¡fua! sí. Pegan un Sí, volantazo y hacen otra cosa, ¿no? Y la moda ahora ha cambiado. Pero claro, ha cambiado porque lo han cambiado en otro sitio y ahora desde el progresismo, que es el pensamiento único, porque ellos hablan todo el rato de fascismo, de no, el fascismo es el totalitarismo y el pensamiento único. ¿Y el suyo qué es? claro, lo mismo. Lo Si es que mismo. hay unos dogmas que tienes que seguir. Y si no los sigues, eres fascista. A mí me llaman fascista Claro, eso es constantemente. lo que te iba a decir. A ti te llaman fascista igual que llaman a los de Vox fascistas y yo creo que yo no sé cuál es tu opinión, pero yo creo que en esta sociedad, en la nuestra, en España, y me voy a poner en primer lugar porque yo de historia soy un cero a la izquierda, conozco lo básico, creo que hace falta mucha pedagogía política. Yo no sé si tú opinas lo mismo. Sí que opino lo mismo. Y además es que el problema este de lo de todo el fascismo, que es lo que vivimos ahora con la corrección política, veo que hay parte de la derecha, porque luego creo que hay otra que actúa de forma muy inteligente, pero hay parte de la derecha que les sigue el juego y hace lo mismo. E intenta copiar el rollo de la derecha norteamericana. Y están con lo del todo es comunismo y los otros con lo del todo es fascismo. Y llegamos a un momento en lo que todo es ignorancia. Porque es Claro, que esa es la si todo es sensación que yo comunismo y todo es fascismo, entonces no hay nada que sea comunista ni que sea fascista, porque todo es todo. Y tengo. yo veo que lo que hay sobre todo es mucha ignorancia y que lo que se fomenta, a pesar de que hay como mucha sobreinformación de cosas o desinformación, creo que lo que se fomenta es que la gente sea ignorante y no tenga capacidad crítica. A mí me pasa a veces de que doy mi opinión sobre una cosa que no es lo típico que la gente se espera que diga una persona de determinada ideología, ¿no? Y de repente empieza un montón de gente, ¡oh! Tú antes me gustabas, me has fallado, ya, como si yo fuera el Papa con la Biblia en plan diciendo San Mateo 14. Es que eso me pasa a mí, por ejemplo, yo lo he dicho abiertamente porque me parece también, no sé, que deberíamos de tener un poco de dejar de tener miedo, ¿no? Sobre todo a la hora de expresar nuestras opiniones y nuestras ideas. Yo dije abiertamente que había votado a Vox. Yo no había votado en mi vida, porque hay una parte del programa que me lo he leído, con la que estoy de acuerdo. Otra parte que para mí es muy conservadora, no me representa para nada. Lo dije y hay veces pues que yo en el canal comento alguna noticia y soy crítica con este partido. Entonces la gente es como, Claro. te has equivocado. Digo, no me he equivocado. Pienso así. Yo que te llevo siguiendo desde hace un tiempo he visto que hay gente que te llama fascista y que te llama facha a ti, porque tú dices abiertamente que eres una persona patriótica. Y es como que la forma, lo que tú defiendes, es como que es antagónico al hecho de ser patriota. Digo, ¿pero por qué? ¿Por Pero qué? es que ¿Por qué nos tenemos que meter en un cajón a la hora de pensar?
Efectivamente. Y aparte te voy a decir otra cosa. Si nos metiéramos en ese cajón, que es lo que a mí me enfada de mucha de esta gente que me dice fascista y ya está, es el hecho de que tienen un desconocimiento de lo que incluso ha sido la izquierda, el movimiento obrero, el movimiento comunista, o lo que ellos quieran. Yo siempre pongo ejemplos de la Revolución Rusa, por ejemplo, que puede gustarte o no, pero para desmontar esto es fantástico. O, por ejemplo, de aquí del PC de antes de la Guerra Civil. Es que esa gente se consideraban patriotas revolucionarios, es que ellos eran patriotas, estaban todo el día con España en la boca y diciendo que había que salvar a España. Entonces, de repente esta izquierda, después de mayo del 68, que es el punto nefasto, ahí que se da el cambio, crean como y falsean una nueva idea y romantización de lo que ha sido la izquierda, que es de risa, es como no, es que un comunista tiene que defender las fronteras abiertas, y es como entonces las fronteras de la Unión Soviética, que eran las más permeables del mundo y todo el mundo podía pasar y como pedo por su casa y no pasa nada. Es que es ridículo, y ves incluso los documentos de los cuerpos fronterizos, de cómo fue el debate de las fronteras, que no es cierto, que es que no es cierto lo que ellos dicen. Ellos están copiando la visión romántica de mayo del 68 y de toda su evolución, que es el principio del mal que tenemos ahora con la izquierda, hasta que se ha convertido en la ideología hegemónica. Y para que veas la cancelación, mira, yo escribo novela también, porque a mí me encanta la ciencia ficción, la fantasía, etcétera. Vale. Me tienes que recomendar un libro tuyo y de paso se lo recomendamos a la audiencia. Perfecto. Un libro que sea de fácil lectura para mí, ahora que no tengo mucho tiempo, y yo me lo compraré y luego tú me lo dedicarás. Mira. Pero al final, recuérdalo para que lo recomiendes el libro. De los Pero lo que te digo, que escribí una novela de ciencia ficción, ¿no? Que es una novela sobre, a ver, es del futuro, pero es como de críticas de la sociedad de ahora, ¿vale? Pues ¿te puedes creer que es en lo que más odio he tenido por parte de los progres? De que me han hecho publicaciones de, no sabe escribir, no sabe no sé cuánto. Y claro, y dices, ¿pero te lo has leído? No. ¿Por qué me insultan? Por mis ideas. Claro. Y es donde más odio, porque encima, cuando tú te dedicas a hablar de política, si haces otra cosa, porque en tu vida eres más cosas, no sé, tú hablas de política, por ejemplo, pero tú eres abogada. Sí, lo he sufrido, sé de lo que me hablas. Claro, y es como, tío, una persona, aunque esa persona pueda creer que no, porque no tenga capacidades, puede tener capacidad de varias cosas y dedicarse a varios ámbitos. Claro. Y no tienes que ir a insultarle en su profesión porque... No, a mí cuando me pasó lo que me pasó con Pablo Iglesias, yo veía comentarios en Twitter, que yo además Twitter no lo uso prácticamente nada, donde la gente decía, o sea, claro, buscan cancelarte en aquello que más daño te puede hacer, que es tu pan. A mí había gente poniéndome, yo la conozco, esta mujer lleva pleitos de ancianitos para sacarles el dinero. Y yo, ¿pero qué dices? Si yo no tengo nada de ancianitos. Pero claro, la gente funciona así. Ese tipo de gente, ¿no? O sea, esta historia de la cancelación me da un asco. Yo por eso te digo que yo abiertamente dije a quién votaba. Y me ha sorprendido gratamente que hayas accedido a hablar conmigo. No hemos, para la gente que nos esté escuchando ahora, tú y yo que hemos hablado antes de empezar a grabar, 30 segundos, yo creo que ni eso. Para que sea más espontáneo, nada. O sea, ha sido empezar a grabar. Porque, francamente, estamos llegando a un punto en esta sociedad que solo puedes hablar con los que piensan como tú. Y si no, ya es ¿cómo hablas con fulanita? Que es una facha. Te lo van a decir a ti también, eso, te lo digo. Pero vamos, pues no creo que mi audiencia me lo diga y te voy a decir por qué. Porque cuando yo he pedido a la gente que me diga personas a las que quieren que entreviste en mi canal, una de las personas fuiste tú. Y digo, y adelanto lo de la pedagogía política también por gente que me sigue, porque a ti te oyen hablar de feminismo, que ahora entraremos en esto, o te oyen hablar de patria, o te oyen hablar de la política de inmigración, y se piensan que tú eres afín a Vox. Y yo digo, no, es que este señor, lo primero que tiene su propio partido, y lo segundo es que está en las antípodas de Vox. O sea, están las antípodas, tú estás en las antípodas de lo que yo pienso como liberal, que me considero, con algunos matices, porque dentro de los liberales luego cada uno también tiene su forma de pensar, pero tú estás en las antípodas de mi forma de pensar. Ahora, tenemos cosas en común y ahí es donde quiero entrar. ¿Qué opinión te merece a ti el feminismo? Y mójate. Bueno, pues, vamos, ya te digo, me he mojado 1000 veces, ahora no va a ser distinto. Yo me considero antifeminista, porque considero que, esto es lo que te va a gustar, que el feminismo tiene una gran esencia liberal, porque creo que parte del problema de lo woke con el individualismo, la separación... Para mí no, pero bueno, esto no es un debate. Ya, lo sé. Pero para mí es una cosa que no tiene nada de revolucionario, aunque lo quieran pintar así. Creo que con el tiempo, y hablo del feminismo en primera instancia, solo servía para separar a las mujeres y los hombres, precisamente en la lucha por conseguir determinadas cuestiones. O sea, lo que hacían era debilitar lo que es la lucha obrera, la lucha de clases, y los revolucionarios lo que hacían era precisamente dividirlo
y agrupar supuestamente a todas las mujeres en pro de sus intereses, cuando luego hemos visto que eso tampoco es así. Y luego con el tiempo, el feminismo actual, que es mucho peor, el feminismo hegemónico ahora, para mí creo que ha distorsionado las cosas, creo que es un negocio, ahora mismo, es que yo creo que ya no es ni política, creo que es un negocio. Creo que es una ideología que es lo más sistémico que hay. Cuando hablan de anticapitalismo o de ese tipo de cosas, me da la risa. Cuando la huelga feminista, los promotores eran Coca-Cola, Botín y gente así. O sea, lo apoyó el gobierno. Una huelga que no tiene objetivos políticos, que no tiene objetivos económicos y que está apoyada por el gobierno y por las empresas, por las grandes empresas. Que evidentemente es un negocio. El 8 de marzo es como una fiesta grotesca, igual que pasa con el orgullo gay, ya no tiene nada de reivindicativo. Y creo que es un negocio, una moda que nos intentan imponer y que además lo único que sirve es para discriminar. Es decir, porque al hombre se le discrimina, creo que es indudable, aquí con las leyes feministas de este país está muy claro, pero es que han dado una vuelta de tuerca más todavía, porque hay gente que, mucha gente, por ejemplo, de Vox, que dice, no, es el embrismo, es no sé qué. Pues no sé qué quieres que diga, porque yo no lo veo tan claro, porque ahora mismo la gente que dirige el movimiento feminista son señores con falda. Y es que es así, o sea, se ha dado la vuelta en el sentido de que ya no se sabe ni qué es una mujer. De hecho, como digas que es una mujer, te van a fustigar y te van a pasar la pisonadora de la corrección política por encima. Entonces ha llegado un momento incluso que se niega la materialidad objetiva de ser mujer. La gente habla de sujetos o personas gestantes, o sea, cuando es que ser madre, la maternidad, etcétera, es lo más natural y es algo que es adjunto a la mujer. O sea, puede haber excepciones de gente que tiene problemas, pero no es lo general. No es lo general. Y yo que soy una persona muy familiar, yo que quiero tener hijos, claro, yo todo este tipo de cosas las veo y me parecen, vas a perdonarme que diga la palabra, pero me parecen aberrantes, me parece algo decadente el feminismo, algo degenerado en extremo. El tema de lo del adoctrinamiento de niños ya me parece demencial. El tema de lo de las denuncias falsas, el Me Too y todo esto me parece de sociedad enferma. Porque luego a gente, lo vemos con María Sevilla, le ponen ahí vamos, le ayudan al principio, las denuncias, el juicio, orden de alejamiento, criminalización por todas partes, y luego a mujeres que las están pegando y que de verdad están teniendo problemas graves, se lava todo el mundo las manos y la terminan matando y no pasa nada, y luego sí pasa que hacen la coreografía, no les ha importado nada en ningún momento, pero cuando está muerta vamos a hacer una buena propaganda para justificar todo lo que hacemos. Y a mí eso me parece demencial. Entonces yo siempre he sido antifeminista, siempre que he escrito sobre ello siempre ha sido desde el desprecio y desde la contradicción, y sé que es una cosa que es polémica y que me suelen crucificar mucho por ello, pero es que a mí me da igual. O sea, a mí yo no hago esto por quedar bien con nadie. ¿Qué piensas de lo del beso de Rubiales? Tengo que hacerte la pregunta. Pues es que con todos los abusos que ha habido sexuales, incluso dentro de la federación, con problemas graves, con problemas de mafia, de llevarse la copa no sé dónde, de lucrarse, de conversar, o sea, con todo lo que, por ejemplo, lo que ha hecho Rubiales, habría mil motivos para echarle, pero es que este me parece el más tonto. Y luego, además, es que yo he visto las imágenes en el vestuario, he visto cuando ella decía que no pasa nada, en plan que se notaba que era mutuo. O sea, una cosa que además es una tontería. O sea, cuando la gente dice, no, el abuso sexual, y es como, tío, la gente que ha sufrido abuso sexual de verdad, y me han escrito varias amigas mías que han sufrido acoso sexual de verdad en su trabajo, estaban indignadas, en plan de, Es pero que no eso te me pasó a coña, mí. ojalá mi acosador solo me hubiera hecho eso y se acaba ahí. O sea, Y a los ojos de ridículo. todo el mundo y un pico de unos segundos. Luego todo el mundo subiéndose al barco, a los que no se suben al barco son de Vox, inmediatamente, Claro. son de Vox, Sí, sí. y es algo verdaderamente patético. Vi a gente que son referentes para los adolescentes, por ejemplo, la cantante esta que me parece lo más repulsivo a nivel de Lola mensaje que pueda Índigo. haber, Lola Índigo, la veo, y empieza a dar el meeting de con las pruebas que hay. Y yo, Sí, eso lo vi yo. Digo, ¿qué pruebas? Y yo, ¿qué pruebas? ¿Qué pruebas? Esto lo único que pruebas es que no tienes ni idea de lo que hablas y que te lo ha escrito un asesor. De que lo puso Rubiales en Twitter, que lo comentaba yo en el canal, una parte de una serie que se llama Merlí,
donde hacía un experimento una profesora con 2 carpetas, una roja y otra verde, y entraba un alumno tarde, después de haber pactado con el resto que estaba en la clase, de que si alguien llegaba tarde, todos iban a responder que la carpeta verde era roja, y llegaban y todos decían que era roja, y él, cuando le tocaba responder, en lugar de decir que era verde, por la presión ambiental, dijo que era roja. Yo estoy alucinando, yo no sé si a ti te pasó, pero yo llegué a tener ansiedad cuando salió el vídeo de ella en el autobús, y la gente, los periodistas decían, esto solo corrobora lo que ella dijo, y yo. Es todo lo contrario. Sí, Claro, digo yo, digo, pero si lo estamos viendo todos, tú no notas, a ver, que somos más o menos de la misma edad. Yo o me estoy volviendo loca, o a ti no te da la impresión de que nosotros, aun con nuestras diferencias, que yo creo que no son tantas, pese a que tú estuvieras en tus grupos de izquierdas y yo estuviera en mi mundo, pero nada, yo política cero, o sea, ni votaba ni nada, pero yo trabajaba de noche y tú que estás en la puerta de los locales, yo ponía copas y yo tengo la sensación de que en mi época, te hablo del año 2005, 2004, 2006, éramos más libres. Sí, o sea, quiero decir, a la hora de relacionarnos, en mi grupo había lesbianas, había homosexuales, había travestis que se vestían de chico, sabíamos lo que era la transexualidad. No, o sea, de hecho, hasta yo recuerdo que en algún momento alguien que a lo mejor hiciera una salida de tono hacia alguien que fuera homosexual, le defendíamos entre todos, no había, no sé, los hombres, si alguien se pasaba con una chica, actuaban en defensa de la chica. Sí, eso lo viviste igual que yo, sí, ¿no? Claro, sí, sí. Y ahora ¿qué coño está pasando? O sea, yo me alegro. Pero yo me alegro de la juventud que viví. Yo también. Me alegro. O sea, qué mala suerte tienen los chavales de hoy en día, que no sepan lo que es eso. Y quería decir otra cosa de lo de Rubiales, si me permites, de que las más canceladoras, las más feministas, de oh, qué horrible es esto. Luego han salido vídeos, y Ciar Castro, por ejemplo, que ha estado de fustigadora suprema, sale, no un pico mutuo en plan que está la chica agarrando, no, sale agarrando al presentador así. Anabel Alonso, quiero morir. ¿No era Anabel Alonso? No, hay dos. Está Anabel Alonso, al cocinero. Sí. A la luego hay uno de Ciar Castro que parece que le hace un amarre, pero vamos, de que no se suelta, y le mete un morreo que está el chico haciendo así, en plan, ¿qué pasa? Que dices, ¿y tú vas a decir que eso es acoso? Y ese simple hecho de que una mujer, por lo visto, sí puede acosar, pero un hombre no. Es lo que digo de que tenemos una... Pero qué mujer, cuidado, qué mujer. Ya, además. Mira, yo te voy a decir una cosa. En mi época, las feministas así de estas radicales eran las que no se comían un colín. Y era como en plan, ahora en venganza no se va a comer un colín nadie. Esto lo ha dicho Fran Cuesta y es verdad. En mi época era así. O sea, la más chunga que no se comía un colín era la que le molestaban los piropos. Digo, pues a ti no te han hecho un piropo en tu vida. ¿Qué me estás contando? No es nada igualitario. Y es que es una cosa que se está viendo cada vez más, de que si eres tía te puedes permitir determinadas cosas, incluso para entrar a alguien, para ligar, lo que sea. Y si eres tío, pues es que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Hay que tener es mucho que nos cuidado. Vamos a extinguir. Y luego la típica tía que saca en plan requisitos, que ahora está muy de moda. Sí, requisitos para ser mi novio. Y es como... Y la tía menos mal que no cumplo ninguno. No, pero escucha, la tía es un orco y dice requisitos para tener un novio de 10, ¿no? Y que tenga dinero y que no sé qué. Digo, pero esta tía, ¿en qué mundo vive? ¿En qué mundo vive? ¿Tú crees que llegará un momento, no sé, que los hombres y las mujeres, lo digo totalmente en serio, vamos encaminados a este mundo en el que hombres y mujeres ya no tengan relaciones estables con vocación de permanencia? Porque las relaciones que yo veo de gente joven, lo digo totalmente en serio, no lo digo en broma, las relaciones que yo veo de gente joven son relaciones demasiado superficiales y controladas de lo que va a pasar después de una conversación en Tinder. Y lo que vivimos tú y yo cuando éramos jóvenes, de conozco una chica, la invito, la chica se deja seducir, que esto yo creo que nos gusta a todas. O sea, da igual lo feminista que seas, creo que esto nos gusta a todas, como que ya no se lleva. Llegará un momento en el que nos extingamos realmente. A ver, la sociedad cada vez es más líquida en todo y en las relaciones igual, y lo que se fomenta es la hipersexualidad, el consumo continuo, mientras más mejor, con la aplicación es más fácil, una detrás de otra, poliamor, estoy con 40 a la vez, y lo que se fomenta es eso, y parece que tener una relación estable de años, bien,
tener familia, hijos, es un crimen. De hecho, yo cuando digo que quiero tener hijos pronto, a mí la gente, de verdad, hay gente que me insulta. Y es como, Dios. ¿pero cómo me vas a insultar por querer tener una familia? ¿Cómo un comunista va a querer tener una familia? Lo mejor de la vida. Yo tengo un bebé de 1 mes y medio, es lo mejor de la vida, te lo juro. Lo mejor de la vida. Yo estoy deseando, de verdad, o sea, prioridad Pues de número los uno. pocos hombres, Dios mío, de los pocos Prioridad hombres. número uno. Mira, por cambiar un poco de tema del feminismo, ¿qué es lo que opinas de la situación que tenemos ahora mismo con Cataluña? ¿Cuál es tu posición política con respecto a Cataluña, desde tu partido? Es una situación complicada porque se han hecho muy mal las cosas. Yo justo cuando pegó toda la eclosión del proceso, me fui a Barcelona a vivir. Estuve allí 4 años y viví todo esto desde allí, ¿no? Además, nosotros hicimos campaña en contra del referéndum en la calle, que tenemos problemas constantemente con gente de los CDRs y con otra gente que acabábamos literalmente a palos. A mí en Cataluña cuando voy me atacan los actos. O sea, nosotros allí tenemos una posición muy beligerante. Cuando hacemos las cosas nos intentan echar al grito de fuera españoles. O sea, fíjate si tienen cosas para insultarme. Me gritan fuera españoles. De hecho, la última vez que fui a presentar el libro de inmigración, me hicieron pintadas por todo el centro de Gora Eta. Hay que ser corto. Y vinieron luego en masa a gritarme fuera españoles. No queremos españoles aquí, ¿no? Eran los de las CUP, obviamente, y sus perros de presa. Y nosotros hemos confrontado desde el principio allí, pero creo que la confrontación tiene que ser más social y política, sin miedo a confrontar a los independentistas, que allí hay un pavor, es decir, allí enseguida tienes 100 tíos en la puerta de donde sea presionándote y se ha normalizado, la gente lo ve como algo normal. O que haya un grupo de abuelos que se dedica a cortar la meridiana todos los días y yo con el coche no pueda pasar y me tenga que esperar a que dejen de hacer el payaso para hacer eso. Y encima te tiran cosas al coche si hace falta, algún tarado, te hacen cosas así, si te bajas del coche la policía te detiene a ti y te increpa a ti. O sea, porque van mandados por los políticos de allí. Entonces hay una situación en la cual hay como mucho conchabeo entre lo que es la autoridad y lo que son este tipo de movimientos que van de antisistema, pero no sufragados, pero sí muy apoyados por la Generalitat, etcétera, ¿no? Y los usa. Yo creo que lo que hizo Rajoy fue lo peor que pudo pasar porque fue una fábrica de hacer independentistas. Es decir, hubo muchísima gente que lo entendió como un ataque a lo catalán y eso hay que separarlo porque lo catalán es parte de lo español y no hay que regalárselo a Puigdemont y a esta gente. Es decir, ellos con su racismo, su elitismo, lo despectivo de los charnegos y todo eso, pero en España hay mucho sentimiento español. Yo entrenaba en un equipo de competición en Hospitalet y la gente con la que yo me relacionaba era muy española, pero muy española de verdad, incluso más españoles que los que de sentimiento que los que hay en mi barrio, aquí en Leganés. Y yo creo que allí hay como mucho miedo, ¿no? Yo creo que si hubiera un referéndum de verdad montado por el Estado, o sea, un referéndum no controlado por los independentistas, yo creo que serían claramente derrotados, ¿no? Y es que veo que hay mucho miedo, ¿no? Hay mucho miedo. ¿Crees que son minoría? ¿Crees que son minoría? Creo que lo que tienen es dinero. Creo que lo que tienen es dinero y que es lo primero que habría que cortar, ¿no? Porque la ley electoral les beneficia y consiguen dinero a mansalva. Y son un grupo que a nivel de España no es tan grande y está sobrerepresentado y sobrefinanciado. Y yo cuando he vivido allí, yo he visto mucho sentimiento español, te lo digo de verdad. Tú vas a las grandes ciudades, de hecho es que en Barcelona ganaba Ciudadanos, que es el epicentro del mal. En otros sitios pasa igual, lo que pasa es que hay miedo porque no se confronta. Yo creo que el día que se confronte social y políticamente con ellos va a haber mucho revuelo al principio, pero luego va a salir que la gente está harta porque, no sé, es que hay mucha gente en Cataluña primero que es de origen que no, o sea, son catalanes, pero son de origen de Andalucía y de otros sitios, y toda esa gente no siente ese nacionalismo ni nada por el estilo. En los pueblos cerrados es verdad que sí que hay más. Fíjate que yo tengo otra sensación de que la gente que más ha fomentado ese nacionalismo son precisamente aquellos que sus orígenes no son Cataluña. Pues yo creo que son los portavoces, en plan que cogen a un rufián de turno y a gente así les dan poder y muestran en plan, no, qué integradores somos. Pero yo, por ejemplo, cuando en Hospitalet estábamos pegando carteles de no votes, a mí me pitaban los de los autobuses, los de los camiones, di que sí, no votis. Cuando hacían lo de las caceroladas en Hospitalet ni se hacían, porque a la gente les abucheaba. Me paraban los Mossos y me decían, no votis, bien, bien, y se iban. O sea, yo de verdad, en Tarrasa, en un montón de sitios donde hacíamos campaña,
agresiva, entre comillas, en el sentido de llamativa, de confrontar, de la gente aplaudiéndonos, ¿eh? Gente normal, en plan de... Yo no sé si tú notas la misma contradicción que noto yo con el tema de Cataluña. Yo por lo menos lo veo así. Por una parte ellos me refiero a los que están fomentando todo este movimiento independentista, están a favor de las políticas de inmigración, es decir, de fronteras abiertas, Sí. y por otra parte se aferran al terruño que consideran como propio, cuando jamás, y esto lo sabes tú mejor que yo, corrígeme si me equivoco, Cataluña nunca fue una nación independiente. Quieren devaluar lo español allí. Ya han apostado también, igual que Bildu, por mientras más inmigrantes mejor. Claro, es que yo he tenido una conversación con alguien que se considera independentista, fuera de cámaras, es un conocido, se considera independentista, y yo digo, claro, es que a mí lo que me estáis vendiendo es un antiespañolismo, no un independentismo como tal, porque me resulta muy contradictorio que por otra parte tú estés defendiendo una política de fronteras abiertas, que es lo que defiende la izquierda de Cataluña. O sea, tú estás a favor de que entren inmigrantes en España en una situación irregular y por otra parte estás defendiendo algo de España como un terruño propio. Es como el conservadurismo, el nacionalismo llegado a la máxima expresión, y luego por otra parte te importa un pepino que esto sea anchas Castilla para todo el mundo. Y de hecho te digo, Puyol hace no tanto, que también ha salido en la foto con Puigdemont, o sea, eso que está defenestrado, bueno. Puyol hace no tanto dijo que la inmigración, que era un problema ya, que ahora era todavía asumible, pero que en un futuro iba a dejar de serlo. O sea, vamos a ver cómo evoluciona Junts con el tema de la inmigración masiva, ¿eh? Que lo mismo pegan un cambio de volante, porque se están dando cuenta, y esto te lo digo yo, de pasear por colegios de sitios y no ver un catalán o un español. Pero esto pasa en Madrid, en el metro. No, claro, y en mi barrio también pasa, pero en Cataluña pasa más, ¿eh? En Cataluña es más llamativo aún de decir, es que no hay nadie, o sea, de que no hay ni uno. Por eso te digo que yo cuando hablo de que yo me considero liberal, y me considero liberal, hay en partes en los que no me considero tan liberal, como por ejemplo en el tema de la inmigración. Es que eso es increíble. A mí me pasa algo, y lo digo de verdad, o sea, lo digo de verdad, no sé exactamente, no puedo explicar con palabras qué es lo que me genera. Algunos dirán, eres racista, ¿no? Yo no soy racista, o sea, para mí y para la Real Academia Española de la Lengua, un racista es alguien que considera que una raza es inferior a la suya. Yo no soy racista, a mí me da igual tu raza, me da exactamente igual, pero sí que me provoca algo, yo creo que tiene que ver con el sentimiento de identidad, de pertenecer a un país. Y para algunos será una estupidez, porque pertenece a un sentimiento, no a algo de la razón. Te hablo por si te pasa lo mismo. Yo cuando voy a Madrid, las pocas veces que me monto en el metro, siento que no estoy en mi país. ¿Sabes? Es una sensación que me produce tristeza, pero no porque considere que el resto es menos que yo o porque no quiero que estén aquí, pero siento que ya hemos perdido esa identidad como país, o por lo menos que estamos a piques de perderla. Sí, es verdad. Te mueves por ciudades, yo ahora mismo aquí, yo recuerdo cuando yo vivía en Madrid, que yo saqué una foto, estaba en la Gran Vía y saqué una foto a dos mujeres que iban paseando y llevaban un burka, yo no sé si se dice burka, iban tapadas de arriba abajo de negro. Sí. Y lo critiqué en mis redes sociales, en Facebook, que yo de aquello usaba Facebook. Y la gente me criticó a mí, ¿no? Como no, tal. Pero yo ahora mismo estoy en Coruña, que yo vivo aquí, y digo, Dios mío, ¿qué de gente de fuera? ¿Qué de gente de fuera? O sea, siento que vamos encaminados todos a una pérdida de identidad. Por eso me parece tan contradictorio que los catalanes estén defendiendo su identidad, que encima no la tienen, al margen de España, quiero decir. Bueno, obviamente cada comunidad autónoma tiene sus peculiaridades, pero ellos nunca fueron independientes de España, nunca fueron una nación. Si me equivoco, me corriges, que tú eres el historiador. Pero siento que por una parte defiendes esa identidad y abogas porque cada vez haya más inmigración. ¿Cuál es tu postura? Más que tu postura, ¿cuál es tu solución? Pero una cosa, en primer lugar, aunque si Cataluña es una nación, yo por ejemplo sí suelo decir que lo es, eso no significa que se tengan que separar de nada. Claro, vale. Esto para empezar, o sea, es que eso es una cosa que ya hay mucha gente que digo esto y me dice, oh, separatista. No, yo soy completamente contrario a la separación. Pero es que tengan determinadas peculiaridades históricas no hace que sean otra cosa y que tengan que separarse. O sea, eso para empezar. Bueno, Galicia y luego, para seguir, es una nación en ese con lo de, bueno, eso es un debate muy amplio, ¿eh? Eso no es una cosa de... Entonces nos ponemos a debatir. Eso es un debate muy amplio, pero no es lo importante en esto.
yo lo de la inmigración que dices es que para mí sí es algo material. Es decir, esa identidad parte de un sentimiento, pero parte es un reflejo material de toda esa evolución durante mucho tiempo, que es algo constante, coherente, algo cohesionado y que se ha ido construyendo en base a generaciones y generaciones. Eso también es material, ¿eh? Y a mí también me da mucha pena. Yo te digo, yo salgo en mi barrio y vivo en San Nicasio, en Leganés. San Nicasio parece Rabat. Yo salgo y no hay españoles. Y los que hay están cabreados como yo. Y no es una cuestión de racismo. Es decir, si ahora mismo en la mitad de Marruecos casi todo el mundo fuera blanco y en los colegios todos fueran blancos y ellos vieran eso, dirían que han vuelto al colonialismo y que es el imperialismo. Nosotros no tenemos por qué aguantar nuestra desaparición. Y hay mucha gente que está aquí que mira, es muy doloroso decirlo, lo que sea, pero hay gente que se tendrá que ir, porque hemos permitido que venga mucha más gente de la que el país pueda asimilar. Y la gente dice, eso es racismo, no, es que hay guetos, es que hay gente que vive separada de la sociedad. Entonces, si viven separados de la sociedad es porque no hay capacidad de integrarlos, ni de asimilarlos. Y eso no es racismo, yo no me creo mejor que ellos. Pero igual que ellos tienen su cultura y defienden sus cosas, yo también tengo amor y respeto a mi cultura y mis cosas. Y no tengo por qué aguantar que mi país se convierta en un sitio como Marsella. Y van a pasar cosas muy graves porque estamos a esto de que se empieza a liar. Porque no es normal. Con el tema de la criminalidad, con el tema del islamismo. Y la respuesta de la izquierda es el negacionismo. No, es que son todos racistas y fascistas. Cuando gane Le Pen en Francia, que va a ganar, entonces dirán que es por el discurso. No, amigos. La gente no gana el poder en un país por un discurso. Lo ganan por condiciones materiales concretas en las que se sustenta ese discurso. Y la gente me llamará lo que quiera, pero es que es la realidad. ¿Por qué? En los países africanos es súper patriota y revolucionario defender tu país frente a las imposiciones de Occidente. ¿Y por qué en España, que ya me contarás qué imperialismo tenemos ahora, tenemos que aguantar que hagan lo que quieran y encima no podemos ni protestar? ¿Por qué tengo que aguantar que mi novia no pueda salir a la calle a partir de cierta hora en mi barrio y la tengo que acompañar siempre a todos sitios? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que aguantar eso en mi país? Cuando eso no era así cuando yo tenía 20 años. Es que no es normal. Incluso la policía, mira, de tanto que... Por ejemplo, no, es que la policía en España es racista. Mira, en mi barrio siempre están detrás de un grupo de marroquíes que están todo el día robando. Todo el día robando. ¿Van a por ellos porque son marroquíes? No, van a por ellos porque están robando y son los que roban. Igual que lo veo yo, lo ve el patrullero de la policía. Y el policía es el malo ahí. Pues siento discernir, no es verdad. Y hay gente que viene aquí que no trabaja, que no es productiva, que se dedica al mangoneo, que se dedica a vivir de ayudas y esa gente no tiene que estar aquí. Es como lo de las nacionalidades. No es que si estás aquí 10 años puedes tener la nacionalidad. Mentira. Si no tienes la cultura española y estás asimilada a nuestra cultura, no deberías de tener la nacionalidad. Puedes vivir aquí con un visado, pero una persona que se siente de fuera, que funciona aparte de nuestra sociedad, que tiene choque cultural total con nosotros. ¿Cómo le vas a dar la nacionalidad? Y sus hijos, si se han criado aparte de la sociedad y no se sienten españoles, no tienen nuestra cultura ni intención, esa gente tampoco habría que darle el DNI. Y yo digo esto y la gente, ¡oh, nazi! No, es que la cultura española es algo más que te den un documento. Yo cuando fui a renovar el pasaporte, que me fui a Albania de viaje, el chico que había delante era un pakistaní que no hablaba español. Y le decía a la mujer, ¿y cómo lo ha conseguido? Iba a renovarlo. Y lo consiguen porque hay alguien que le hace un papelito de que es analfabeto y que no puede hacer el examen de cultura y el de idioma. Ese tío no es español. Que viva aquí con el visado, no hay ningún problema. ¿Por qué esa obsesión por dar la nacionalidad? Para que la gente no sepa la verdad. Como dice el INE, el 13,1% de personas que hay en España es inmigrante. ¿Quién se cree eso? Si el 17,3% han nacido fuera. ¿Quién cree en su sano juicio que hay un 13,1% de inmigración en España? Si vienes a mi barrio y es que más de la mitad de la gente o la mitad de la gente son de Marruecos. Es que no es creíble. Y la gente, no, es que Vox sube por el discurso. No, sube porque es el único que habla del tema. Y mira que a mí me parece que se quedan muy cortos en el tema de la inmigración y que no lo enfocan bien. Pero por lo menos hablan del tema. Yo cuando hablo aquí con Manolo, el de la ferretería, que iba al lado de mi casa, por lo menos yo hablo del mismo idioma que él. Entonces, ¿por qué pasa? Pues ese tío votó antes a Vox y luego a nosotros. ¿Por qué? Porque por lo menos hablamos de los problemas que tiene. Y no le decimos, no, es que eres fascista y un opresor porque eres blanco y heterosexual.
¿Y estarías a favor de una inmigración controlada? ¿O Hombre, pondrías también pero límites? vamos, controlada y disminuida, porque te digo una Exacto, ahí es cosa. donde quiero llegar, No, disminuir. controlada no es solo que vengan legal, es disminuir. ¿Por qué? Porque el año pasado vinieron más de 500.000 legalmente, más lo que viene ilegal. Estamos hablando de que van a venir 500.000 inmigrantes al año. Tú imagínate durante 10 o 15 años, ¿qué tenemos cuando pasen 15 años? Otro país distinto. Pero no distinto de que ha evolucionado en el tiempo, que eso es normal. No lo mismo España en los 70 que ahora, pero se mantiene una esencia. Pero es que lo que va a haber es otra cosa. Entonces tiene que venir menos gente, porque no hay capacidad de asimilarlo. Y lo que hay que fomentar es que la gente tenga hijos y que esos hijos se críen en la cultura que tenemos aquí. Y no en la cultura woke, que es lo que está viniendo, y es eso lo que sustituye en la mayoría de gente, que lo que da es desarraigados y luego islamistas. Y los desarraigados, cuidado, que hay mucha gente que se apellida Pérez en mi barrio, que se carga el pelo para parecer dominicano y van de pandilleros y hablan como si fueran dominicanos. Que yo los veo y me dan ganas de, no sé, voy a decir Bueno, aquí de lo que me dan ganas. claro, Pero es pero que eso pasa. Y yo haya uno que le digo, tío, te apellidas Muñoz. Se lo dije un día, le cogí así y le dije, te apellidas Muñoz, ¿qué haces yendo de pandillero? Y el tío, déjame, yo hago lo que quiero. Y yo, tú eres tonto, de verdad. ¿Y qué ¿y haces las hablando así? mujeres españolas de toda la vida que se han criado en Cáceres o yo qué sé, en Barcelona y ahora van con burka? ¿Qué me estás contando? Eso es otra cosa que se está poniendo de moda en redes. Sí. Que se echan un novio marroquí bastante fundamentalista. O ningún novio marroquí, que yo también las conozco que ningún novio Pero marroquí. menos, yo creo, ¿eh? Yo creo que menos, ¿eh? ¿Y qué Pero sí haces? que eso es de locos, que es de locos. Nada, Eso es otra cosa que también me dicen que soy el más nazi del mundo. De hecho, yo creo que soy el único que públicamente dice estas cosas. Yo estoy en contra de la islamización de España. No me parece bien. España no es un país musulmán y no debe de serlo. No es que si luego somos mayoría, pues habría que echarlos antes. Es que no es permisible, no es permisible. Gente que quiere implantar la Sharia aquí y que quiere hacer un retroceso aquí a todos los niveles brutal, que se vaya en otro sitio. Pero mira, que tú eres musulmán y quieres implantar la Sharia, vete a vivir a Arabia, vete a vivir a Marruecos, a Túnez, vete a vivir a otro sitio. O sea, si tanto te gusta el Islam y quieres imponerlo aquí, porque una persona que vive su fe de forma individual me da igual, pero si tú quieres imponer tu fe aquí, vete a un país islámico. Desgraciadamente hay muchos que se vayan a otro sitio. Aquí no es su lugar. Pero es que estamos hablando de proyecciones de que en 30, 40 años va a tener 10 millones de musulmanes o más. Ya hay 2,5 millones. Y luego sale esta que era vicepresidenta del PSOE, la Carmen Calvo, diciendo, ay, qué racistas los de Vox. Son hispano-musulmanes. Son gente que le habéis regalado el DNI. O sea, ¿qué estás hablando? Son gente que le habéis regalado la nacionalidad. Que sí que hay gente que se convierte, pero no hay 2,5 millones de convertidos. Los hispano-marroquíes que dices son gente que lleva más de 10 años, le han dado la nacionalidad y sus hijos han nacido aquí. Y Marruecos, que esa es otra cosa graciosa, en sus cómputos, ellos no cuentan que hay 900 y pico mil marroquíes en España. Ellos dicen que hay 1,5 millones. ¿Por qué? Porque les cuentan a todos. Claro. Tú eres un defensor de la cultura Española, a muerte. de la identidad española Sí. a muerte. Yo creo que la multiculturalidad en sí no es algo malo, desde mi punto de vista, pero sí que creo que la esencia de los países, por lo menos, claro, yo lo tengo así, porque somos de esa época, a lo mejor yo a veces pienso que es que soy vieja y que esto solo me pasa a mí porque soy vieja, pero a mí me gusta ver fuera de España y ver diferentes culturas en esos países, Sí, esa forma de fantástico. vida, esa tal, y venir a mi país y sentirme como en mi casa, con gente que habla como yo, que entiende los problemas que hemos tenido. Y yo cuando estudiaba inglés, que siempre fui malísima con los idiomas, tuve una profesora que nos decía que no bastaba con saber inglés para ser considerado bilingüe, porque tú tenías que entender la intrahistoria de la gente, es decir, ese sentimiento que desde que eres pequeño, pues conoces los chistes, la forma de tratarse entre ellos. Yo creo que yo tengo una visión pesimista, yo no sé qué es lo que piensas tú con respecto a España, pero yo tengo una visión pesimista de que podamos conservar nuestra cultura y nuestra forma de vida. Leía un artículo tuyo y la importancia de la religión que tiene en todo esto, en nuestra cultura, la religión cristiana, con el paso del tiempo. Yo no sé cómo lo ves tú, pero bueno. Yo es que la visión que estás dando tú de multiculturalidad es muy bonita, pero esa no es la que defienden los progres. Claro, claro que no. Claro. O sea, el sentido de conocer otras culturas, enriquecerte, eso es fantástico. O sea, yo totalmente de acuerdo. Pero una cosa es eso y otra cosa es que lo nuestro desaparezca y se cree una mezcolanza extraña
Que como dices tú, que vuelves aquí... Pero si esa mezcolanza fuera algo bueno, que no es lo que va a pasar, pero ¿y si fuera algo bueno? Bueno, pues si fuera algo bueno, fantástico, pero yo lo que veo ahora mismo es Marsella. Y esa cultura que sale ahí, o Nueva York. Creo que no Roberto, yo no sé si tienes pareja, pero tú imagínate que de repente conoces a una chica que es de Marruecos, te enamoras de esa chica y entonces tus hijos son mitad de Marruecos y mitad españoles. ¿Qué habría de malo en todo eso? Tú nada, pero si se desarrollan aquí, culturalmente haría porque fueran españoles, aunque tengan cosas de su cultura, etcétera, que me parece fantástico, pero intentaría que culturalmente fueran de aquí y que no fueran unos parias de ni un sitio ni en otro. Que eso es lo que pasa mucho aquí también, de no, yo no soy ni de aquí ni de allí. Esa mentalidad no es muy positiva ni para él ni para la sociedad. A mí lo que me parece triste es cuando gente que tiene la nacionalidad española, pero que no han crecido aquí, o que han crecido aquí, pero que, vamos, que al final no tienen ese sentimiento español, solo utilizan la carta de soy nacional español cuando les conviene, pero ahora de la verdad nos la clavan por la espalda, ¿no? Yo muchas veces pienso en el ejército que tenemos y digo, uff, qué miedo el ejército. ¿Cuántos de los soldados son españoles? Que no solo sea el DNI. Y yo pienso, madre mía, cuando ha habido el conflicto, bueno, que sigue existiendo el conflicto con Ucrania, digo, mira, chicos, o sea, qué importante es la defensa de un país, porque cuando hablaban de este conflicto decía el coronel Baños, no, pero este conflicto, antes de que saltara todo, no va a ser como los conflictos de antes, de cuerpo a cuerpo, va a ser un conflicto tecnológico. Digo, no, es cuerpo a cuerpo. Y con los soldados que tenemos en España, ¿cuántos son españoles de verdad que sientan ese sentimiento patrio? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No sé si seremos muchos, no sé. No sé a lo que nos vamos a... mí, por lo que me dicen, sigue siendo mayoritario, ¿eh? Sí. Bueno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siempre han sido muy fachas. Bueno, yo creo que esos son clichés, ¿eh? Yo creo que ya no están así. Bueno, yo creo que sí. Y bien que sea así en ese sentido lo de facha. Yo conservo una parte facha, lo reconozco, y cuando me dicen, no, es que tú tal facha, digo, mira, a mí en algunas cosas Vox me queda un poco a la izquierda. Como acabe en la cárcel, Roberto, yo como acabe en la cárcel, también montaré mi propio partido político. Va a ser una anécdota. Arrasar. Bueno, no te voy a quitar más tiempo. Podría seguir hablando contigo. Llevamos 1 hora, si no miro mal el teléfono, hablando. Ha sido un placer hablar contigo porque real que no hemos hablado nada más que 30 segundos antes de que pusiera esto a grabar. Sí. Espero haber grabado. Cuando mi niño crezca un poco más me gustaría tenerte en directo para que puedas interactuar con la gente. Sí. Eres un tipo muy majo y de lo que te llevo siguiendo durante este tiempo, y por eso también, y aparte porque me lo ha pedido la gente que me sigue, me pareces un tipo con principios. Aunque pensemos de manera diferente, a mí me gusta la gente que no es cobarde, que defiende lo que defiende sin pelos en la lengua y que no tiene miedo. Y que no tiene miedo a decir lo que piensa públicamente, que es el mal de nuestros días, la puñetera autocensura, que me da un asco. Sí. Ahora con el caso Rubiales lo hemos visto, va todo el mundo con la masa, con la turba, da igual que estés viendo y siguen así. Ay, y eso es lo que más admiro de ti, de lo que te conozco de redes sociales. Y ahora, para terminar, como me he acordado, quiero que me recomiendes un libro para que yo me lea y para recomendárselo a mi audiencia. Bueno, pues yo te recomiendo este, que es el último que he sacado. Migración. Realidad, fenómeno, problema, porque es un tema que me preocupa mucho. Y bueno, es un ensayo y bueno... ¿Y dónde lo podemos conseguir? ¿En Amazon? En Amazon sí, por ejemplo. Vale. En Amazon, en mi web o en cualquier librería bajo pedido. O sea que es fácil de conseguir. Y si alguien quiere, no le gusta el ensayo, tengo esta novela, Tiempos de Infantería. Y yo el que me voy a leer sí o sí es el de la cárcel, más que nada para ir preparada yo por si me enchironan. Bueno, un gusto hablar contigo, de verdad, un placer. Y nada, repetiremos si tú quieres. Vale, cuando quieras.